Muy buenas noches, mi hermanita Betty, buenas noches. Bendiciones, ¿cómo está mi hermanita? Muy contenta aquí de estar en esta noche reuniéndonos otra vez para estudiar la palabra de nuestro Dios. Aunque estamos separaditos por esto de la pandemia, estamos juntos en espíritu y en verdad. Bueno, vamos a empezar entonando nuestro cantito de costumbre. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. ¿Qué página es, hermana? ¿Qué página? Ese es cantito que no está en el himno, mi hermanita. Sí. Muy bien, bienvenidos una vez más los que se estén conectando en este momento para estudiar Ezequiel. Vamos ahora a pedir la bendición de nuestro Dios y vamos a pedirles que por favor nos acompañen en oración donde quiera que estén. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por la oportunidad que tenemos en este momento de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por mis hermanos y amigos que están aquí presentes, cada cual en sus casas, para estudiar Ezequiel. Mi Señor, sabemos que este libro tiene mucho poder y va a poder transformar muchas vidas. Por eso, mi Señor, te pedimos tu Santo Espíritu para que nosotros podamos
captar cada una de las palabras, mi Señor, y así mismo poderlas difundir hacia nuestras familias, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hermanos, mi Señor, que por algún motivo, mi Señor, no están aquí con nosotros, no están cerca y no siguen nuestra misma fe. Ayúdalos a cada uno de ellos, mi Señor, por favor, renueva sus corazones igual que el de nosotros. Quita toda traza de maldad, mi Señor, y ayúdanos a tener esa humildad para escuchar tu santa palabra, porque sabemos que tu palabra, mi Señor, fue dada para nosotros, para nuestro bien, porque sabes que nos va a transformar, que nos va a escudriñar poco a poco, mi Señor, para estar junto a ti, porque ya falta poco tiempo, mi Señor, y queremos estar preparados como buenos siervos y buenos soldados. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, y sigue cuidando a mis amigos y hermanos que tanto necesitan de tu protección, porque quizás tengan problemas, tengan dificultades, y aún en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, ayúdanos a glorificarte y a honrarte y gozarnos en todo momento. Perdona también nuestros pecados, mi Señor, porque a veces caemos, mas mi Señor, queremos seguir adelante en este camino de santificación. Danos fortaleza para seguir, todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro querido hermano Mauricio, que tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 14, la parte 2. Vamos con la siguiente parte que quedó pendiente. Bien, buenas noches mis hermanos, es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Ya hemos avanzado algunos capítulos de Ezequiel, hoy estamos en la segunda parte del capítulo número 14. Es muy importante esta parte del capítulo 14, porque en esta parte del capítulo 14, a partir del versículo 12 en adelante, Dios nos va a explicar qué es lo que desea, o sea, qué tipo de personas o qué necesitamos nosotros para poder pasar el juicio o los juicios de Dios. Otra vez, porque es importante, ¿sí? Esta parte del capítulo 14, Dios nos enseña qué es lo que necesitamos para poder pasar todo el tiempo de angustia y tiempo de angustia final que para nosotros está por delante. Así que Dios nos va a explicar eso en esta parte del capítulo 14. Miren, Dios quiere salvar a todas las personas. Dios es optimista. Dios dice que Él vino a salvar a todos y Él quiere que nos salvemos todos. Pero lamentablemente la decisión de salvación depende de tu persona o de mi persona. O sea, la salvación es una decisión personal, ¿sí? En la Biblia se nos habla, en Ezequiel precisamente, se nos habla de que el pecado de Judá, el pecado de Jerusalén, que es la iglesia del pueblo de Dios, había llegado a ser tan grande y tan abundante, ¿no, verdad? Había llegado ya a los límites, el pecado de Jerusalén, de la iglesia. Recuerda que Jerusalén es la iglesia. En ese tiempo había llegado ya a niveles muy avanzados, tanto así que Dios ya no permitía la intercesión. ¿Qué era la intercesión? La intercesión es cuando tú pides a Dios por alguien. Tú cuando oras, existe la oración intercesora. Y tú puedes pedir por tus hijos, por tu familia, ¿no, verdad? Y es muy bueno que nosotros pidamos por nuestro prójimo. Pero llega un tiempo en que ya se colma la medida. Se colma ya digamos, el mundo se llena de tanta maldad y de tanta violencia que Dios no permite intercesión. Mira esto. Vamos a buscar el libro de Jeremías,
Jeremías capítulo 15, versículo 1. Esto es para entrar en el contexto de lo que vamos a leer. Jeremías capítulo 15, versículo número 1. Recuerda que Jeremías siempre mandaba sus cartas, o él tenía profecías de parte de Dios para avisar al pueblo lo que ellos tenían que hacer. Y en vez de hacer las cosas, escucharlo bien a Jeremías, lo que el pueblo hacía, lo que el rey hacía, el rey Sedequías, era mandarlo a la cárcel, golpearlo, meterlo en una cisterna, hablaban mal del pobre Jeremías, ¿no, verdad? Y él seguía hablando lo que el Señor le decía. Ahora mira lo que dice, Jeremías capítulo 15, verso número 1. Dice allí: entonces Jehová me dijo, y está hablando Jeremías, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. ¿Ok? Así que Dios le estaba diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, la maldad de ellos es tan grande que así se pongan Moisés y Samuel. Nosotros conocemos de Moisés y Samuel en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que eran grandes intercesores. Eran muy grandes intercesores. Ellos siempre pedían por el pueblo. Así que todo el mundo sabe, el que estudia la Biblia, que Moisés y Samuel eran grandes intercesores. Pero Dios decía: así ellos se me pongan aquí delante mío y me pidan por el pueblo. Mira, no, mi voluntad ya no va a estar allí. Ahora, resulta que la medida ya llegó a los límites de la violencia. Mira, la Biblia dice que nosotros podemos apresurar la venida de Jesús. Nuevamente, seguimos en el contexto. La Biblia dice que nosotros podemos apresurar la venida de Jesús. Mira esto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Y mira lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Mira lo que dice allí. Dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está hablando Pedro. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mira esto. La palabra allí donde leímos apresurándoos, lo tienen allí en el versículo 12, el principio, dice esperando y apresurando. La palabra original en griego también tiene que ver con apurar o apresurar la venida del Señor Jesús. ¿Ok? Así que Pedro nos está diciendo que nosotros podemos esperar o apresurar la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos apresurar la venida de Jesús? Mira, hay dos formas. Hay dos formas de apresurar la venida del Señor Jesús. Primero, la primera forma en que el Señor Jesús venga pronto es que todas las personas se conviertan a Cristo. ¿Entendemos? La primera forma de hacer que el Señor Jesús venga para acelerar la venida del Señor Jesús es que todas las personas nos convirtamos a Dios y cambiemos nuestra forma de ser. Entonces ya Cristo tendría que venir, porque ya todos estamos transformados y convertidos a Cristo. ¿Entendemos hasta allí? Primera forma. Pero como el Señor sabe, y nosotros también sabemos cómo somos en la tierra, qué corazón terco tenemos y los dioses ajenos que tenemos adentro, se nos hace muy difícil. Hay muchas personas que más los atrae el mundo que las cosas de Dios. Entonces es como difícil que se cumpla la primera forma. Entonces viene la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Que la maldad, la violencia en el mundo llegue hasta medidas ya digamos extremas.
Cuando la violencia y la maldad ya hayan llegado hasta puntos inimaginables, entonces Dios, Cristo, tendría que venir para poder salvar ¿a quiénes? A los justos, ¿no verdad?, que quedan en la tierra. Así que hay dos formas: uno, que te conviertas, o dos, que la maldad llegue hasta niveles exorbitantes. Recuerda que esto ya pasó en el planeta Tierra. Si tú vas y buscas, no lo vamos a buscar, pero tú puedes anotar allí. Si tú buscas Génesis 6, en Génesis 6, tú te vas a dar cuenta que Dios dice, ya la maldad, dice, se ha incrementado, la gente es muy mala, la gente, dice, tiene la mente presurosa para correr hacia el mal, ya no hay forma. Entonces Dios dice, mira, me arrepiento de haber hecho al hombre, y entonces viene la parte del diluvio, entendemos hasta allí, ¿ok? Entonces ya había pasado esto, ¿ok? Ahora, también existe un caso en el Antiguo Testamento con respecto a una intercesión, ¿no verdad?, que nos va a explicar un poquito más acerca de esto, de la medida, ¿no verdad?, de la violencia. Vamos a ver, vamos a buscar. Repito, esto es el contexto. Vamos a Génesis capítulo 18, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 18. Vámonos a Génesis 18. Versículo del 20 en adelante. Miren, Génesis capítulo 18 del 20 en adelante. Resulta que habían ido tres personajes, habían visitado a Abraham. ¿Sí? Habían visitado a Abraham. Así que vamos a leer desde el 20. Dice, el ángel de Dios estaba visitando a Abraham y también dos seres que acompañaban al ángel de Jehová. Sabemos quién es el ángel de Jehová. Es Cristo mismo. En el Antiguo Testamento a Cristo se lo llama el ángel de Jehová. Mira esto, vamos al versículo 20, Génesis 18, 20. Dice lo siguiente: entonces Jehová le dijo, ¿no verdad?, a Abraham, por cuanto el clamor, entendamos este versículo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado, ¿en qué medida? En extremo. Hay traducciones en la Biblia, las Biblias con antiguas traducciones dice, ha colmado la medida. Dicen unas traducciones, ha colmado la medida. Por eso dice, su pecado se ha agravado. En mi versión dice, en extremo. Nota que ya la maldad en Sodoma y Gomorra había llegado a niveles ya insospechados, ya muy grandes. Se había al extremo, dice, está hablando Jehová, dice allí, ¿no verdad? Versículo 21. Nota lo siguiente, es el mismo Jehová, el mismo Dios que dice, descenderé. Está hablando en la primera persona, o sea, Él. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Y otra vez dice, si ha colmado la medida, si ya se ha llenado la medida de la maldad y la violencia. En otras palabras, descenderé ahora y veré si se ha consumado su obra, según el clamor que ha llegado hasta mí. Oiga, ¿qué clamor ha llegado? Las personas que estaban orando, ¿no verdad? Y clamando, recuerda, clamar y gemir. Las personas que estaban clamando. Entonces el Señor dice, veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no es así, si no llega todavía al colmo, o sea, la maldad, a la medida, entonces yo lo sabré. Ahí dice el Señor, está en el versículo 21, versículo 22. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Habían tres personajes. Jehová, que es el ángel de Jehová, se quedó con Abraham conversando, mientras las otras dos personas se fueron hacia Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Sigue diciendo, versículo 23. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 20, siguiente. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacerlo, así que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Así que nosotros vemos aquí una intercesión. Abraham estaba tratando de interceder para que toda la ciudad de Sodoma y Gomorra no sea destruida, pero Abraham no entendía el grado de maldad que había dentro. Entonces él hablaba y decía, bueno, si hay 50, ¿salvarás? El Señor Jehová decía, mira, sí, si hay 50, perdonaré a todos. Y sigue hablando, ¿no verdad? Y después baja a 45. Tú ves el versículo 28, ¿no verdad? Dice allí, la última parte, Jehová respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Después el 29 habla de 40 y él está negociando con Dios. Primero 50, luego 45, después 40, después bajó a 30, ¿no verdad? Después bajó a 20. Y el versículo 32. Volvió Abraham a decir, no se enoje ahora mi Señor, solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí, ¿cuántos? 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Oiga, ¿cuántas personas había en Sodoma y Gomorra? Hay una explicación acerca de Sodoma y dice que más o menos allí habían entre 2.000 y 3.000 personas en esa ciudad. 2.000 aproximadamente y 3.000 personas en esa ciudad. Y dice allí que no había de esas 3.000 personas, no había ni 10. ¿Cuántas personas se salvaron? Después de esto, de que estaba intercediendo Abraham, dice el último versículo, el 33, acabó de hablar Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Así que hubo una intercesión allí, pero no sabemos por qué Abraham se quedó en 10, por qué no habló de 5. ¿Por qué no habló de 5? Solamente se quedó hasta 10. Ahora mira, ¿cuántos se salvaron de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Vamos a ver Génesis allí mismo, 19, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Allí mismo, el siguiente capítulo, Génesis 19, versículo 15 y 16 dice allí. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Como él se demoraba, los varones lo asieron, lo cogieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Cuántas personas se salvaron? Dice allí la Biblia, Lot, la mujer y ¿quién más? Y sus 2 hijas que estaban allí. ¿Cuántas personas eran ellos? 4. Solamente se salvaron 4 de toda la ciudad. Mira, siempre el número de salvos, lamentablemente va a ser menor a los que les gusta el mundo. Dios fue optimista, ¿no verdad? Y vino a morir por todos. Pero lamentablemente Él no puede obligarte a tomar esa salvación. La salvación, la decisión de la salvación tienes que tomarla tú. Dios no puede hacer nada, Él solamente te da la oportunidad de salvarte, pero en la decisión al final de cuentas es tuya, ¿ok? Así que entendemos esto. Y Dios en el versículo en Ezequiel 14 nos va a dar unos requisitos para nosotros poder caminar por ese tiempo de angustia que se viene. Mira esto. Vamos a Ezequiel 14:12. Ahora sí entramos en el capítulo de Ezequiel 14:12. ¿Ok? Dice lo siguiente. Versículo 12. Ezequiel 14:12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Versículo 13. Hijo de hombre, le está hablando Ezequiel. Cuando la tierra, mire, yo voy a hablar poco a poco para poder entender. Cuando la tierra, ¿sí? Cuando habla de la tierra, Ezequiel, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo solamente al pueblo de Dios? No, porque cuando habla de la tierra, en la tierra hay obedientes y desobedientes, judíos y gentiles, pueblo de Dios y las naciones. Así que Dios se está refiriendo a toda la tierra y dice, hijo de hombre, cuando todos en la tierra pequen, ¿qué es pecar? Primera de Juan 3:4, ¿qué es pecar? Pecar es, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Pecado es transgresión de la ley, eso está en Primera de Juan 3:4, ustedes lo pueden anotar allí, ¿sí? Así que allí dice, cuando la tierra peque, o sea, cuando la tierra
no cumpla mi ley, ¿no verdad? Porque eso es pecar. Dice, contra mí rebelándose. Contra mí se rebelan. ¿Qué es rebelarse? Rebelarse viene de la palabra de rebelde. Un rebelde es una persona que no le gusta seguir reglas, que no le gusta seguir leyes. Los padres decimos, ay, ese hijo que tengo es rebelde, porque le dices, ven a las 10 de la noche y está llegando a las 12, a la 1 de la mañana. No puedes salir, y él lo que hace es salir, ay, y nosotros decimos, qué hijo rebelde que tenemos, es la oveja negra de la familia, ¿no verdad? Rebelde, ahí el Señor está diciendo, hijo de hombre, cuando toda la tierra, ¿no verdad?, incumpla mis mandamientos contra mí, no obedeciendo, ¿no verdad?, rebelándose pérfidamente. La palabra pérfidamente significa de una forma desleal. Significa que rompe el pacto sin importar las consecuencias. Eso es un rebelde. Dios dice allí, cuando las personas de la tierra, ¿no verdad?, pequen rompiendo mis mandamientos, transgrediendo mis mandamientos y contra mí se rebelan pérfidamente, porque Dios con nosotros es leal. La palabra pérfidamente tiene que ver con deslealtad. Es cuando tú no le eres leal a alguien. Tienes un pacto con Dios. Dios tiene un pacto con el hombre. Si tú me obedeces, ¿no verdad?, tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y es el pacto que Dios quiere que nosotros cumplamos. Pero lamentablemente el hombre no quiere cumplir. Entonces el Señor dice, mira, mira hijo de hombre, mira Ezequiel. Cuando la tierra comience a transgredir los mandamientos, rebelándose, no importando lo que yo diga, lo que la palabra de Dios dice, cuando abren la Biblia y no te importa lo que dice, ay no, el sábado, a mí no me importa eso, entonces eres desleal con aquella persona que te es leal, eso es pérfidamente. Y dice allí, y extienda yo mi mano sobre ella. ¿Cuál ella? Sobre la tierra. Dios dice, cuando esto suceda, Dios va a extender su mano sobre la tierra. ¿Y qué dice allí? Y sobre ella, y le corte el sustento de pan. ¿Qué es el sustento de pan? Hay personas que dicen, mira, a mi familia la sustento yo por mi trabajo. Mi trabajo es el que sustenta a la familia, ¿no verdad? Cuando Dios está hablando de cortar el sustento de pan, está cortando la forma en la que tú puedes mantener a tu familia. Cortar el sustento de pan puede significar el que te hayan botado de un trabajo porque quizás hay una crisis. Oiga, ¿les parece conocido? Cortar el sustento de pan es, por ejemplo, cuando las personas que están sembrando por condiciones climáticas de repente pierden toda la cosecha y no hay comida, ¿no verdad? Entonces se corta el sustento de pan para ellos, para las demás personas. Cortar el sustento de pan es cuando tú, por ejemplo, estás trabajando, gracias a Dios todavía sigues trabajando, pero no te alcanza el sueldo. Ya no te alcanza el sueldo. Peor es que te recorten a la mitad del salario. Mira lo que está sucediendo ahora, ¿no verdad? Que te corten el salario a la mitad y tú tengas que mantener. Si antes no te alcanzaba, ahora que te cortan a la mitad va a ser peor la situación. Entonces el Señor dice, mira, cuando esto esté sucediendo, dice allí el Señor, le corta el sustento de pan. ¿Y qué envía cuando hay pan? Dice allí, cuando no hay pan, envíe sobre ella, ¿qué cosa? Hambre. Y nota para qué es el hambre. Exterminar de ella a hombres y bestias. Mira, es interesante este punto. No te estoy diciendo qué es lo que está ocurriendo ahora, porque aquí te está hablando de 4 juicios, y en Apocalipsis nosotros hablábamos de que esos 4 juicios representan las plagas, y las plagas todavía no están cayendo. Pero si apenas se pueden sentir los estragos en estos momentos, se pueden sentir los estragos, ¿tú te puedes imaginar cuando realmente suceda al 100%? ¿Te puedes imaginar eso? Solamente esto es una especie como de abrebocas para que tú puedas entender realmente lo que va a suceder.
Y Dios continúa hablando y Dios todavía dice conviértanse, conviértanse a mí. Pero las personas, yo no sé qué encontramos tanto en el mundo que nos atrae el mundo y decimos a Dios no. ¿Entendemos hasta allí? Estamos en el versículo 13. Vamos al versículo 14. Nota lo que dice Dios. Dice, si estuvieran en medio de ella, ¿de cuál ella? De la tierra. Si estuvieran en medio de la tierra, estos tres hombres, ¿cuáles son esos hombres? Noé, Daniel y Job. Solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ok, ¿cómo es esto? A ver, el único que estaba vivo de esos tres, ¿no verdad? ¿Quién es? Era Daniel. Recuerda tú que Ezequiel estaba en las afueras, mientras Daniel estaba ¿dónde? Adentro del palacio, dentro, él era jefe o gobernador allí de los sátrapas, ¿no verdad? Así que él estaba dentro del palacio, mientras Ezequiel estaba afuera junto al río Quebar, junto con los cautivos, dice la misma Biblia, ¿ok? El único que estaba allí. Pero el Señor dice, si estos tres hombres estuvieran, Noé ya no existía, estaba muerto. Noé, Daniel estaba dentro y Job también ya no estaba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Dios? Dios dice allí, si estuvieran en medio de la tierra estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, oiga, y ahí viene el punto, dice, por su justicia. ¿Qué es esto de la justicia? Mira, la justicia tiene que ver con la ley. Otra vez, la justicia tiene que ver con la ley. Dice por su justicia, estamos hablando las obras de la ley. Pero hay un dato interesante, y es interesante esto. Dice allí, por su justicia. Sabemos por medio de Santiago, miren, vamos a buscar mejor. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Vamos a buscar. ¿Cómo es esto de por su justicia? Santiago 2, 17 y 18. Santiago, capítulo número 2, versículos 17 y 18. Mira lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Después de Hebreos, si no me equivoco, sí. Santiago, capítulo 2, versos 17 y 18. Allí habla acerca de las obras, ¿no verdad? Vamos a ver, 17 y 18. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente ¿qué? Muerta. Así que no es que tú te salvas por las obras. De allí dice el Señor que Daniel, Noé y Job se van a salvar. ¿Por qué? Por su justicia. Ya vamos a entender un poquito más. Hasta ahora lo que nosotros vemos es que la justicia tiene que ver con obras, ¿no verdad? Pero Santiago dice que esas obras tienen que venir ¿de qué? De la fe, de una fe que no está muerta. Porque aquí dice en el 17, ¿no verdad? En el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente ¿qué? Muerta. Es una fe muerta. ¿Qué es una fe muerta? Una fe muerta es que yo me paro en una calle bien transitada y comienzo a preguntarle a todo el mundo, disculpe, ¿ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Dios? Y las personas te dicen, sí, yo creo en Dios. Y tú le preguntas a 300 personas que pasan por esa calle. Y cuando le preguntas, todos te dicen, yo creo en Dios. Pero si tú vas a ver más adelante a dónde van las personas, quizás una persona se puso más adelante a delinquir. Quizás una persona más adelante está fumando, está haciendo alguna cosa que no debe hacer. Mira, una fe sin obras es una creencia hueca. Yo puedo decir creo en Dios, pero de labios para afuera. Eso es una fe muerta. Una fe que es la que Dios quiere es una fe viva, una fe que tiene obras, una fe que tiene frutos, los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú tienes esos frutos, tu fe está totalmente viva. Mira lo que dice el versículo 18. Pero alguno dirá, estamos en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
por mis obras. ¿Entiendes ese punto allí? Bueno, digamos que estamos tratando de ir armando lo que el Señor trató de decir al momento de decir por su justicia. Pero hay un versículo más claro que esto. Mira, vámonos a Romanos 4:3. Romanos 4:3. Este versículo es mucho más claro. Romanos 4:3. ¿Lo tenemos? ¿Qué es para Dios la justicia? Porque allí dice Daniel, Noé y Job, por su justicia. ¿Qué es la justicia? Mira, ahí está explicadito. Romanos 4:3. Dice allí, ¿lo tenemos? Dice, pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué es justicia para Dios? Dice, Abraham creyó. ¿Qué es creer? Creer es creerle a Jesús, es tener fe, porque la fe, de acuerdo a Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedes ver. Estás convencido de que algo va a suceder porque Dios te lo dijo. Es suficiente con que Dios te lo haya dicho. Dios está hablando constantemente en su palabra y está dando profecías y está diciendo las cosas que se van a venir. Pero hay personas que lo toman muy superficialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú decides creerle a Dios, entonces dice Dios, dice Pablo, ¿no verdad? Que Dios lo toma como ¿qué? Como justicia, ¿ok? Le fue contado por justicia. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces ya entendemos que la justicia es creerle a Dios. Dios está diciendo, mira, cuando ya mande todo el hambre, estamos hablando en la primera parte del hambre en la tierra, porque Dios va a cortar el sustento de pan. Dios está diciendo que la creencia, porque Daniel, Noé y Job creyeron, ¿no verdad? Dios les contó por justicia. Dice allí que ellos salvarán sus propias ¿qué? Vidas. Oiga, esto se trata de vida o de muerte. ¿Por qué el Señor allí está diciendo, mira, si tú no crees, si tú no tienes justicia, ¿no verdad? Entonces no vas a poder librar tu vida. Estoy hablando contrario a lo que está diciendo aquí, pero es lo mismo. Mira, dice allí, si estuvieran estos en medio de ella, estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas. Y si no estuvieran ellos por su justicia, si estuvieran Mauricio y no tuviera justicia, ¿libraríamos la vida? No, no libraríamos la vida. Entonces, significa que si yo no libro la vida, significa que voy a ¿qué? Voy a morir. ¿Es un caso de vida o de muerte? Por supuesto que sí. Si tú no tienes fe, si tú no le crees al Señor Jesús en lo que está diciendo acá, entonces no te va a ser contado por justicia por muchas obras que tú hagas. Tienes que tener fe. Recuerda que la Biblia dice que para agradar a Dios tú necesitas tener ¿qué? Fe. No te está diciendo que hagas buenas obras, no, te está diciendo que debes tener fe, que debes creerle al Señor. Para poder agradar al Señor. ¿Entendemos ese punto? Ya mismo vamos a seguir viendo otro versículo con respecto a eso. Primero estamos hablando del hambre. Seguimos. Estamos en el versículo 15, ¿no verdad? Estamos en el 15. Sigamos viendo, versículo 15. Después explicamos un poco más. Versículo 15. Y si yo hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran. ¿Qué es asolar? Que la dejen vacía, que estén matando a todo el mundo, porque la tierra tiene 7.500 millones de habitantes. ¿Cómo es eso de asolarla? Quiere decir que estas bestias feroces lo que están haciendo es matar a quienes, a las personas, por eso las están asolando. Dice, y quedara desolada, de modo que nadie pase por allí a causa de estas fieras. Versículo 16. Y si estos tres hombres, y nuevamente habla Dios de los tres hombres, estuvieran en medio de ella,
vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos, nota lo que dice, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría asolada. Nota lo que está diciendo. Mira, ni así está Daniel, Noé y Job. Con su justicia, ellos no podrían salvar a nadie. Con su justicia. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. La salvación no se la puedes tú pasar a tu hijo o a tu hija. Mira, es una pena. Lamentablemente nosotros no podemos pasarle a nuestros hijos, ¿no, verdad? Nosotros queremos, no le podemos pasar nuestra justicia, porque la justicia depende de cada persona. La fe depende de cada persona. Tú tienes que creerle a Dios. Señor, yo decido creerte. Y cuando decido creerte, Señor, yo hago lo que tú me dices. Si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, yo decido creerte, Señor. Entonces, ¿yo qué hago? Guardo lo que la Biblia dice que tengo que guardar. Y allí tenemos algunos problemas, ¿no, verdad? Ok, ya hemos hablado del hambre. Ahora la pregunta sería, ¿qué son las bestias feroces? Alguien podría preguntarse, ¿no? ¿Qué son las bestias feroces? Vamos a leer Levítico 26:6. Levítico capítulo 26. Yo creo que con el hambre no hay explicación más que dar porque sabemos qué es el hambre, ¿no, verdad? El hambre sabemos lo que es, pero Levítico 26:6 y el versículo 22. Levítico 26:6 y el 22. Mira lo que dice allí. Lo tenemos, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Levítico 26:6 dice lo siguiente: yo daré paz en la tierra, y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias, en algunas traducciones dice las bestias feroces, y la espada no pasará por vuestro país. Allí está hablando de las bestias feroces. Vamos al versículo 22. Miren lo que es el versículo 22. Dice allí: enviaré, nota que la primera parte del versículo número 6 está hablando de las bendiciones de la obediencia. Cuando tú obedeces, el Señor dice, mira, no te van a molestar estas bestias feroces, no te van a molestar para nada. Cuando tú obedeces, si tú lees allí, Levíticos 26, el título dice, bendiciones de la obediencia. Ahora vamos a leer las consecuencias de la desobediencia, de desobedecer a Dios. Versículo 22. Dice lo siguiente: enviaré también contra vosotros por la desobediencia fieras salvajes que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, de modo que vuestros caminos queden desiertos. Mira, las bestias salvajes o bestias feroces, ¿no, verdad? Son aquellas personas malas que quieren tu mal, quieren tu vida, no quieren que tú progreses. Esas son las bestias feroces. Y Ezequiel 14, ¿no, verdad? Está diciendo, estamos en el versículo número 15. Y si yo hiciera pasar gente mala por la tierra, y dice allí que la van a asolar, no pienses que son animales. Son personas malas que buscan siempre hacer maldad a las demás personas. Dice, voy a hacer que pasen bestias feroces por la tierra y la asolarán, matarán a las demás personas y quedará desolada, de modo que nadie pase por allí a causa de estas fieras. Estoy en Ezequiel 14:15, ¿no, verdad? Así que podemos entender allí, son las personas malas. Recuerda que en Ezequiel, más adelante, Ezequiel 5, dice que Dios va a enviar lo más perverso de las naciones, ¿no, verdad? Míralo, Ezequiel capítulo 5, ahí está, perdón, Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, versículo 24. Ya Ezequiel ya lo había explicado antes. Mira, Ezequiel 7:24. Dice allí: traeré por tanto a los más perversos de las naciones, a los más perversos,
a los más malos de todo el planeta, los más malos, los cuales poseerán las casas de ellos. Así, dice Dios, haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Entendemos hasta allí lo que significa bestias salvajes. Ahora la siguiente parte, en el versículo 17, dice allí, o si yo, estoy en Ezequiel 14, 17, o si yo, dice el Señor, trajera espada sobre la tierra y dijera, espada pasa por la tierra, e hiciera exterminar de ella a hombres y bestias. Versículo 18, y si estos 3 hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían, ¿qué cosa? Librados. Otra vez el Señor es enfático y está repitiendo punto por punto, juicio por juicio. Primero habló de hambre, después habló de ¿qué? De bestias salvajes o fieras salvajes. Después está hablando de ¿qué? De espada. ¿Qué es la espada? ¿Qué es la espada? Mira, vamos a buscar Isaías 3:25. Isaías 3:25. Es para que sepas de qué está hablando Dios. Isaías 3:25. ¿Lo tenemos? Isaías 3:25 dice lo siguiente. 3:25 dice: tus varones caerán ¿a qué? A espada, y tu fuerza en la guerra. ¿En dónde se utilizaban las espadas en el tiempo antiguo? Antes no habían cañones, antes no habían pistolas, ni escopetas, ni metralletas, ni rifles, ¿no, verdad? Así que ellos iban cuerpo a cuerpo, peleando ¿con qué? Con una espada. Cuando Dios habla de espada, habla de conflictos, habla de guerras. El versículo 25 de Isaías 3 dice: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Vámonos a Isaías 13, versículo número 15. 13:15, para dejarlo bien claro, ¿no, verdad? Isaías 13:15 dice allí: cualquiera que sea hallado será atravesado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá ¿a qué? A espada. O sea, que cuando Dios dice que va a mandar espada sobre la tierra, ¿no, verdad? En el versículo 17, o si yo trajera espada sobre la tierra, ¿qué es espada? Conflictos, guerras, muerte, destrucción. ¿Por medio de qué? Por medio de conflictos quizás bélicos, de entre naciones, las peleas entre naciones, las guerras entre naciones, lo que está sucediendo ahora allí en el oriente, ¿no, verdad? Allí en Medio Oriente, lo que está sucediendo con Armenia y otro país allí, ¿no, verdad? Estos son espadas. Ahora tú te imaginas en el planeta Tierra, porque está hablando de toda la Tierra, recuerda que está hablando de toda la Tierra, cuando hayan conflictos bélicos mundiales. ¿Sí? Recuerda que Apocalipsis 7 dice que Dios está deteniendo los vientos. Los vientos también son conflictos, son guerras. Él está deteniendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados los hijos de Dios. Hasta que seamos sellados. Una vez que seamos sellados, entonces dice, sueltan los vientos, de acuerdo a Apocalipsis 9, ¿no, verdad? Se sueltan los vientos. Y entonces allí comienza a caer lo que son las plagas. Eso en Apocalipsis ya lo habíamos explicado, ¿ok? Así que estamos en el versículo 17, estamos en el 18, dice que tampoco ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Vamos a ver el versículo 19. Versículo 19. O si enviara pestilencia sobre esta tierra, sobre esa tierra, y derramara mi ira sobre ella con sangre, para exterminar de ella a hombres y a bestias. 20, versículo 20, Ezequiel 14:20. Y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a hijo ni a hija, solamente ellos, y nuevamente repite, por su justicia librarían sus propias vidas. Ahora mira, ¿por qué Dios menciona a Daniel, a Noé y a Job? Vamos a comenzar primero por Noé. ¿Por qué Noé?
¿Te acuerdas de qué pasó con Noé? Mira, en el tiempo en que vivía Noé, nunca había caído agua sobre la tierra, desde arriba, desde las nubes, nunca había llovido en la tierra. Pero de repente viene Dios y le dice, mira, voy a destruir la tierra ¿con qué? Con agua, y va a caer agua y es un diluvio. Así que le dijo, mira Noé, tú hazte un arca, y le dio las dimensiones para poder hacer el arca. Y sabes una cosa, Noé podía haberle dicho, Señor, pero si nunca ha llovido, ¿cómo es eso que tú me estás diciendo que va a caer agua del cielo y que va a destruir toda la tierra? Noé podía haberle dicho eso, pero sabes una cosa, Noé no le dijo eso. Noé le creyó ¿a quién? A Dios, y le fue contado también, ¿por qué? Por justicia. Así que cuando hablamos de Noé, hablamos de que él decidió creerle a Dios. Mira, tú puedes buscar, aquí te doy los versículos, Génesis capítulo 6, vamos a buscar, ¿ok? Génesis 6, Génesis capítulo 6. Versículo 11 en adelante. Génesis capítulo 6, versículo 11. Mira lo que dice allí. Lo tenemos, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, verso 11. La tierra, dice allí, se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Nota que cuando la Biblia te dice llena de violencia, es porque la medida de la violencia se había incrementado a niveles demasiado elevados. Recuerda lo que habíamos hablado en contexto al inicio. Cuando ya se colma la avenida, entonces hay destrucción. Mira esto, y dice allí, versículo 12. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Nota que Dios está explicando por qué. Porque la violencia ya está demasiado, ¿qué? Demasiado grande. En vez de acercarse a Dios, las personas comenzaron a llenarse de violencia, ¿ok? Veamos el 14, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22, vámonos al versículo 22. Versículo 22 dice, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había, ¿qué cosa? A lo que Dios había mandado. Oye, Noé podía haberle dicho, Señor, y poderme hacer un arca, un barco. Yo no sé cómo hacer eso. Señor, eso es difícil. Primero porque tú dices que vas a destruir la tierra con agua. Y nunca ha llovido. ¿Tú crees que las personas no se admiraban allí de que iba a caer agua de arriba, de que iba a caer el diluvio? Ellos, mira, ellos podían no haberle creído, pero Noé sí le creyó a Dios. Ahora mira esto. Vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Y mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo allí. Hebreos 11, 7. ¿Lo tenemos? 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y nota que Pablo dice, no se veían, es que nadie conocía que venía agua desde arriba de las nubes. La Biblia dice y menciona que un vapor subía desde la tierra para regarla, pero nunca venía agua desde arriba. Así que Pablo lo sabía, y mira lo que dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. ¿Entiendes el punto? ¿Cuándo te viene la justicia? Dice allí a Noé. Noé decidió creerle. Mira, Dios menciona a Noé
Porque Noé le creyó y le fue contado por justicia a Noé. Porque le creyó. ¿Te das cuenta qué tan importante es creerle a Dios? Pero hay personas que no, es que la Biblia es un libro de cuentos. La Biblia es un libro de mitos, de fábulas. No, eso es mentira. Decide creerle a Dios. Cuando Dios dice que viene es porque viene. Cuando Dios dice voy a enviar esto es porque va a enviar. Dios dice que te prepares, prepárate, para que te sea contado por justicia. Nota que Dios menciona a 3 personajes. Noé, representa a Noé aquellas personas que le creen a Dios a pesar de que no ven claramente lo que podría pasar, pero le están creyendo a Dios que va a destruir la tierra. La Biblia en Isaías 24 dice que la tierra va a temblar como un borracho y que se va a desfigurar totalmente la tierra. Y hay personas que dicen, ay no, eso es como difícil de creer. No, es que no le estás creyendo a Dios. Para que te sea contado por justicia debes creerle a Dios. Dios dice, las personas que van a pasar por los 4 juicios, el hambre, las bestias salvajes, la pestilencia y la espada, son personas que deciden creerle ¿a quién? Al Señor Jesús. Son personas que deciden creerle a Dios. Si no le crees a Dios, mira, no vas a librar tu vida. ¿Entiendes el punto? Otra vez, ¿es un caso de vida o muerte? Sí, porque si tú decides no creerle a Dios, entonces no puedes librar tu vida. ¿Qué te viene si no libras tu vida? La muerte. ¿Es un caso de vida o muerte? Por supuesto que sí, ¿ok? Así que entendemos, aparte de que Noé predicó 120 años y nadie le creía, y seguía predicando y seguía hablando acerca de la destrucción y todo esto, y la gente se le burlaba, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Así que como le creyó, seguía adelante firmemente porque él creía ¿en qué? En Dios. Él creía lo que Dios le había dicho, ¿ok? Así que entendemos por qué Dios habla de Noé. Vamos al siguiente, Noé, Daniel. ¿Qué pasa con Daniel? Vamos a ver Daniel 1:8. Daniel capítulo 1, verso número 8. Esta es la segunda clase o tipo de personas. La primera deciden creerle a Dios solamente con leer las escrituras y tienen fe y le creen todo lo que Dios dice allí en su palabra. Son personas que van a librar su vida. Daniel representa otro tipo de personas. 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Así que Daniel propuso en su corazón porque también creía ¿en quién? En Dios. Y él decía, no me voy a contaminar no solamente con la comida, sino con las cosas del mundo. No me voy a contaminar. Él mantenía su creencia en Dios y los judíos tenían una forma de comer diferente a la de las demás personas. Ese era Daniel. Ahora, ¿por qué Daniel, a pesar de que él era cautivo? Mira, él era cautivo, él era un esclavo, él era un siervo, a pesar de estar en el palacio. Pero él podría haber dicho, ay no, ahora que soy cautivo, me van a matar, me van a golpear si yo no como lo que me están pidiendo que coma. Entonces él podía haber pensado eso, pero él decidió creerle a Dios y pase lo que pase, Daniel nunca discutía con los principios que se le habían enseñado desde niño. Daniel nunca discutía los principios de Dios. Daniel sabía que la obediencia a Dios no es negociable. Otra vez, porque esta palabrita es interesante. Daniel sabía que la obediencia a Dios o la obediencia a los principios de Dios no son negociables. A veces nosotros queremos o pretendemos negociar con Dios con respecto al sábado. Señor, el sábado tengo que trabajar, pero mira, voy a la iglesia martes y miércoles. Y comienzas a negociar con Dios. Mira, los principios son no negociables. No se negocian. La obediencia a Dios no es negociable. Tú simplemente tienes que obedecer. Y Daniel lo sabía.
Mira, en Daniel, tú eso te lo dejo para que tú lo puedas leer. En Daniel 6, capítulo 6, se había dado un decreto de muerte. ¿A quiénes? A quienes no adoraran un busto que había hecho el rey Darío. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Eso está en Daniel 6. Así que como habían hecho ese decreto de muerte, Daniel podía haber pensado, bueno, ese decreto de muerte, como que, ¿sabes qué? Por último voy a hacerlo en corto, en mi cuarto, cerrada la puerta, para que nadie sepa que estoy orándole al Señor. Pero la Biblia dice que él siempre abría las ventanas, se colocaba en el balcón y oraba al Señor de una forma audible que todo el mundo escuchaba. Oiga, ¿no tenía miedo? Es que mira, ¿sabes una cosa? Daniel le creía tanto a Dios que no le importaba lo que pudiera pasar, porque él sabía que lo más importante en este mundo es obedecer a Dios. Así que él sabía que Dios lo podía salvar. Y nota que a Daniel lo cogieron y se lo llevaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Y Daniel estuvo adentro, pero Daniel así... Él estuvo adentro, él siguió creyendo en Dios. Mira, Daniel representa a las personas que a pesar de las circunstancias, a pesar de que te quieran botar del trabajo, a pesar de que puedas perder el amor de la familia, a pesar de que puedes ganar menos o no ganar nada, a pesar de que te puedan estar botando del trabajo por el sábado, a pesar de cualquier cantidad de situaciones, si tú decides serle fiel a Dios, Dios estará contento contigo y eso te será contado ¿por qué? Por justicia. Y entonces cuando te sea contado por justicia, tú habrás podido librar ¿qué cosa? Tu vida. ¿Entiendes eso? Dos tipos de personas. Noé representa al que le cree. A pesar de las burlas, él sigue creyendo y sigue trabajando para Dios. Sigue haciendo las cosas que Dios le encomendó porque él le creía a Dios. A pesar de que no veía, que no sabía, no conocía de las nubes, que caían agua, etcétera, 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 ¿no, verdad? Daniel representa el otro punto, al que lo amenazan para que obedezca, pero él igual. Él sabía que los principios de Dios no son negociables. Y ahora viene el tercer personaje. ¿Cuál es el tercer personaje? Job. Mira, quizás hasta en Daniel sería un poco más, digamos, un poco más fácil. Pero mira, en Job hay una situación ahí. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 1, verso número 8. Job 1:8. Veamos. Libro de Job, capítulo número 1, verso número 8. Miren lo que dice allí. Job está antes de Salmos, capítulo 1, verso número 8. Dice lo siguiente. Jehová le dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira, Dios sacaba pecho de Job y decía: mira, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Y le daba 4 características, ¿no, verdad? Recto, que dice allí, el versículo 8 dice, perfecto, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, qué lindo que Dios dijera así de nosotros, ¿no, verdad? Pero mira lo que le tocó vivir a Job. Job representa al otro tipo de personas. Job representa a las personas que van a tener que sufrir pérdidas de seres amados. Nota que en un día perdió Job todos los bienes que tenía. No solamente los bienes. Yo me imagino que como padre Job sintió más duro cuando los hijos, porque los 10 hijos de Job murieron en una reunión que ellos tenían, murieron y les fue quitado de la noche a la mañana, se le robaron todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer ahí en Job 1. Job representa a esas personas que a pesar de que pierden los bienes materiales, les son quitados. Recuerda que se viene una Babilonia espiritual, un nuevo orden mundial, que te va a poder quitar los bienes materiales, te va a poder quitar los bienes familiares, tu familia, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Pero
debemos nosotros seguirle creyendo a Dios a pesar de este tipo de adversidades. Ese tipo de personas es la que representa Job. Ahora mira, a pesar de todo lo que Job estaba sufriendo, mira lo que dice Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Mira el grado de fe que tenía Job. Job 19, verso 25 y 26 dice lo siguiente: pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job creía en Dios. Job, a pesar de perderlo todo, a pesar de que su propia salud estaba con una especie de sarna que decía desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, y tan fuerte era que cogía una teja y se rascaba con esa teja y se lastimaba el cuerpo. A pesar de todo el sufrimiento que él tenía, ¿no verdad? Job creía en Dios, y él creía que el Redentor, dice, él iba a ver con esos ojos al Redentor. Mira esto: si tú tienes esa fe como la de Noé, como la de Daniel o como la de Job, entonces Dios dice que esa fe te va a ser contada por justicia, y entonces tú podrías librar tu vida. No vas a poder librar la vida de tu familiar, de tu hijo, de tu hija, de tus seres queridos. No, cada quien tiene que vivir su propia experiencia de fe con Dios. ¿Entendemos hasta allí? ¿Entendemos por qué Dios utilizó estos tres nombres: Noé, Daniel y Job? Regresemos a Ezequiel 14, ya nos falta poco. Ezequiel 14, estamos en el versículo 21. Ahora mira lo que sigue diciendo el versículo 21. Perdón, el 21. Ya entendemos por qué Dios dice que debemos ser como los tres personajes: Noé, Daniel y Job. La pregunta sería, ¿en qué grupo quieres pertenecer? Mira, si tú me preguntas a mí, yo quisiera estar en el grupo de Noé, ¿sí? No quisiera estar en el grupo ni de Daniel ni de Job. Pero Dios es el que ve toda esta situación y es el que sabe y conoce mi fe. No sabemos en qué grupo estamos, pero Dios dice que en uno de los tres tienes que estar tú, para poder librar tu vida en uno de estos tres grupos, ¿ok? Versículo 21. Por lo cual, dice Ezequiel, dice Dios, así ha dicho Jehová el Señor: ¿cuánto más cuando yo, dice Dios, envíe contra Jerusalén? ¿Qué representa Jerusalén? La iglesia. ¿Qué dice? ¿Cuánto más cuando yo envíe contra la iglesia mis 4 juicios terribles? Y ahí el Señor habla de los 4 juicios. ¿Cuáles son? La espada, el hambre, fieras y peste, para exterminar de ellas a hombres y a bestias. El Señor está diciendo, mira, ¿qué más? Dice, ¿cuánto más cuando yo tenga que enviar esto sobre la iglesia? Y repito, no estoy hablando de religión, estoy hablando de grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Así que Dios va a enviar esto. Ahora, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros? Es que Dios por eso dice, solamente Dios está avisando que debes prepararte para ser como un Daniel, como un Noé o como un Job. Tienes que prepararte para eso. Tu meta debe ser llegar a ser como ellos, tener esa fe inquebrantable que los tres tenían para poder librar tu vida. El Señor está diciendo, voy a mandar a la iglesia y voy a ver cuántos Daniel, Noé y Job están allí. Porque tanto hablamos de Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es que tú vivas un relacionamiento efectivo con Dios, que era lo que vivían los tres. Los tres personajes vivían su relacionamiento con Dios. Versículo 22. Sin embargo, dice Dios, he aquí que quedará en ella un resto. La palabra resto es un remanente, pero esto es interesante. Miren esto. He aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Este remanente no es un pueblo remanente que dice, ya, yo soy remanente de Dios y entonces me voy a mantener aquí. No, Señor. El Señor dice que este pueblo remanente va a ser llevado fuera, en cautiverio. Va a ser llevado fuera. Y mira esto. Dice, he aquí
que ellos vendrán a vosotros. Estos hijos e hijas no son el pueblo, este pueblo remanente no son personas justas, son personas que tienen sus pecados y han sido llevados en cautiverio. Pero estas personas, cuando fueron llevados a cautiverio, aprendieron a las malas a confiar en Dios. Y cuando aprendieron a las malas a confiar en Dios, luego regresaron, ¿no verdad? Aquí Ezequiel está hablando de los cautivos de Quebar. Recuerda que él estaba en Quebar, junto al río Quebar, ¿no verdad? Con los cautivos de Babilonia. Entonces él estaba hablando de ellos, mientras los cautivos de Quebar se quejaban, diciendo, ay, ¿cómo estamos aquí en cautiverio? Ellos estaban quejando y siempre era pura quejadera porque querían llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Y los mensajes de Ezequiel era que mejor estaban donde están que llegar nuevamente al templo allá en Jerusalén, por todas las situaciones que van a pasar. Entonces, Dios les dice, mira, estos hijos e hijas, el versículo 22, que serán llevados fuera, he aquí que ellos vendrán a vosotros. Ustedes van a ver su camino, el recorrido que ellos han tenido y sus hechos, y van a ser consolados, seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. ¿Por qué dice que van a ser consolados? Porque estos cautivos de Quebar se quejaban. Entonces cuando vienen los hijos y las hijas que sufrieron el cautiverio, sufrieron allá adentro en Babilonia, y cuando ellos salen y les dicen, mira, antes yo era malo, antes yo pensaba mal del prójimo, pero estando adentro en Babilonia, yo entendí que debo acercarme a Jesús, debo acercarme a Dios. Entonces esas personas vienen a formar parte del pueblo remanente de Dios. Y ellos van a consolar a las demás personas porque van a decir, ¿por qué Dios hace esto? Mira lo que dice el versículo, el último, versículo 23. Ellos, dice allí, os consolarán cuando ustedes vean su conducta y sus hechos y comprendan, ustedes van a comprender que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. ¿Sabes una cosa? Lamentablemente Dios tiene que mandar a Babilonia para nosotros aprender. No queremos aprender por las buenas, no queremos aprender como Noé, que a las buenas, entre comillas, le creyó al Señor Jesús, le creyó a Dios lo que decía. Nosotros no, decimos estamos bien aquí, a veces nosotros creemos que estamos bien y realmente estamos mal. Entonces el Señor tiene que enseñarnos. La única forma es que venga a Babilonia, ¿no verdad? Y nos lleve cautivos, nos humille, y en ese momento nosotros entender que necesitamos a Dios y que nuestros caminos realmente estaban mal con Él. Por eso allí dice, las personas dirán, comprenderemos que no sin causa, dice el Señor, hice todo lo que he hecho en ella, en el pueblo de Dios. Mira esto, lo último versículo. Vámonos a Isaías 43:14. Isaías capítulo 43, verso 14. Esto estamos estudiando en grupos pequeños. Isaías 43, versículo número 14. Mira lo que dice allí. 43:14 de Isaías. Con esto termino. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Así dice Dios. Por vosotros. ¿Por quién dice? Por nosotros, por vosotros. Envié ¿a quién? A Babilonia. Recuerda que hay una Babilonia espiritual que se viene, de acuerdo a Apocalipsis 17. Esto llámalo nuevo orden mundial, llámalo todo esto que se viene en el futuro. Dios dice, por culpa de ustedes, por vosotros. Ustedes pueden buscar otros versículos, hay algunos. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Mira, Dios tiene que mandar a Babilonia para que tú y yo aprendamos, ya que no queremos aprender a las buenas, aprendamos a las malas. Es necesario. Dios dice, por vosotros, tuve que hacerlo. Cuando ya pase todo esto, cuando ya tú estés en el cautiverio, cuando tú entiendas, tú comprenderás que yo tuve que hacerlo por tu propio bien. No es por maldad, Dios nos ama. Dios dice que en medio de todos esos problemas,
Dios va a estar con nosotros. Pero lamentablemente, por culpa de nuestros dioses ajenos en nuestro corazón, por culpa de nuestros malos pensamientos, por culpa de nuestra propia maldad, Dios tiene que hacer que suceda esto, porque eso es parte de la preparación para el cielo. ¿Entendemos hasta allí el punto? Bien, vamos a terminar cantando el corito que siempre cantamos. Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Oremos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por el mensaje que tú nos diste en esta noche. Pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para poder asimilar el mensaje y poder comprender, Señor, que debemos prepararnos al punto de llegar a ser como Daniel, Noé o Job. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a prepararnos para poder llegar a esta meta.
Señor, necesitamos estar aptos para estar contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, a perdonar, y ayúdanos también para que tú nos perdones todos nuestros pecados. Gracias por ese amor que tú nos das. Gracias porque todavía hemos llegado hasta el día de hoy, martes, Señor, en la noche, y todavía estamos vivos. Gracias porque tu gracia, Señor, todavía está sobre nosotros. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir a las personas que ven este video, Señor, a las personas que lo van a ver después. Te pido que tú estés con ellos. Si ellos tienen alguna falta, Señor, de dinero, quizás alguien esté quebrantado en su salud, te pido que tú lo puedas bendecir. Gracias, Señor, acompáñanos en esta noche y ayúdanos a poder regresar el día jueves, Señor, a las 7:15 para otro mensaje contigo. Porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones con todos.